Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, mis queridos seguidores, les traemos una noticia que ha tomado por sorpresa a muchísimos, una primicia que ha encendido las redes sociales y ha generado un torbellino de especulaciones. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es pura dinamita. Hablamos de dos nombres que, cuando se juntan, generan una electricidad impresionante: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Si pensaban que ya lo habíamos visto todo con ellos, agárrense, porque esto es algo totalmente inesperado. Los hemos captado, de manera totalmente casual y sorprendente, en una videollamada. Y no estoy hablando de un cruce de mensajes, no, estoy hablando de una conexión en tiempo real que ha dejado a todos con la boca abierta. Ya se imaginarán el revuelo, ¿verdad? Así que si quieren saber todos los detalles, cómo sucedió, qué se dice y cuáles son las posibles implicaciones de este encuentro virtual, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en esta intrigante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo les toma un segundito, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y las últimas novedades del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Bueno, como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. Sus caminos se cruzaron de manera inolvidable en la serie Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, respectivamente. La química entre ellos era tan palpable, tan explosiva, que traspasaba la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Y no es para menos, ¿quién no se enamoró de esa historia de amor? La pareja formada por Can y Sanem se convirtió en un fenómeno, y desde entonces, los seguidores siempre han estado muy pendientes de cualquier interacción entre los actores, esperando, quizás inconscientemente, que esa magia de la ficción pudiera trasladarse a la vida real. Han pasado varios años desde el fin de esa exitosa serie, y aunque ambos han seguido cosechando éxitos por separado en sus carreras, la sombra de Erkenci y la relación que muchos esperaban ver fuera de cámara siempre ha estado presente. Han habido momentos, sí, comentarios en redes sociales, algún like ocasional, pero nada que realmente hiciera pensar en un encuentro tan directo y tangible. Y aquí es donde entra la sorpresa de la que les quiero hablar hoy. La noticia, que se ha filtrado y extendido como la pólvora, es que Can Yaman y Demet Özdemir fueron captados en una videollamada. Sí, una videollamada. Las imágenes, si bien no son explícitas en cuanto a contenido, son suficientes para confirmar que hubo una conexión. Y lo más interesante de todo esto es el cómo y el porqué de esta llamada. Por lo que hemos podido indagar, y hablando con fuentes cercanas a ambos, esta videollamada no fue algo planeado de antemano, ni mucho menos. Se trataría de una llamada espontánea, casi accidental, que surgió en medio de sus apretadas agendas. Ambos se encuentran en momentos de gran actividad profesional. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy enfocado en sus proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, y también en otros proyectos que lo mantienen viajando y trabajando arduamente. Por otro lado, Demet Özdemir tampoco se queda atrás, con una carrera igualmente exitosa y proyectos que la mantienen muy ocupada en Turquía y a nivel internacional. La teoría que más fuerza está cobrando, y que a mí personalmente me parece la más plausible, es que uno de ellos, en este caso, se dice que fue Demet, estaba revisando o gestionando algo relacionado con sus redes sociales o alguna plataforma digital, y de forma casual, al intentar contactar a alguien más, o quizás al ver el nombre de Can en su lista de contactos, decidió iniciar una videollamada. Imaginen la sorpresa de Can al ver la cara de Demet apareciendo en su pantalla de repente, después de tanto tiempo sin una conexión tan directa. Y por supuesto, la sorpresa de Demet al ver que Can respondía. Es un escenario que suena a película, ¿verdad? Una de esas casualidades de la vida que, cuando involucran a figuras públicas, se convierten en noticia mundial. Ahora, ¿qué se dijeron? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y ahí es donde entra el terreno de la especulación, aunque con bases sólidas. Las pocas informaciones que han salido a la luz sugieren que la conversación fue breve, pero muy cordial. Se dice que fue un saludo, una puesta al día rápida. Ambos, al parecer, se mostraron sorprendidos y contentos de verse, aunque fuera a través de una pantalla. Hablaron de sus respectivos trabajos, de cómo les iba, de los desafíos que enfrentan. Fue, según las fuentes, un momento de reencuentro amigable, un puente entre el pasado y el presente. No se trataba de una llamada para discutir asuntos pen.
Yentes ni para resolver conflictos pasados, sino más bien un simple gesto de cortesía y curiosidad mutua. Imaginen la naturalidad con la que pudieron haber compartido detalles de sus rutinas, de los personajes que interpretan ahora, o de los lugares que han visitado. Es este tipo de interacciones cotidianas, pero con personas de su calibre, lo que hace que el público se sienta más cercano a ellas. Pero como en todo lo que rodea a estas dos figuras, la simple existencia de una videollamada ya ha desatado un tsunami de interpretaciones. Para algunos, esto es una simple muestra de camaradería entre dos estrellas que se tienen cariño y respeto profesional. Para otros, es la chispa que enciende la llama de los rumores de un posible regreso de su relación, ya sea profesional o personal. Y no podemos negar que la fantasía de muchos fans es verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, en la vida real, o en ambos. La nostalgia por la época de Erkenci-Kus es fuerte, y cualquier indicio de conexión entre ellos aviva esa esperanza de revivir la magia que nos hicieron sentir en su momento. Es un fenómeno fascinante cómo las ficciones pueden crear lazos tan fuertes entre los personajes y, por extensión, entre los actores y su audiencia. Es importante recordar, sin embargo, que ambos son profesionales y que sus vidas han seguido rumbos distintos. Han tenido otras parejas, han desarrollado sus carreras de forma independiente. La dinámica entre ellos en Erkenci-Kus era ficción, una historia bien contada y actuada a la perfección. Pero eso no quita que pueda existir un respeto mutuo, una amistad que trasciende la pantalla. Este tipo de encuentros inesperados, aunque sean virtuales, a veces nos recuerdan la conexión humana que puede surgir en los sets de grabación, y cómo esas experiencias compartidas pueden dejar una huella duradera en las relaciones. No debemos olvidar que detrás de los personajes hay personas reales con sus propias vidas y decisiones. Lo fascinante de este tipo de eventos es cómo reflejan el poder de los fandoms y la conexión que los espectadores desarrollan con sus ídolos. La reacción en redes sociales ha sido inmediata y masiva. Hashtags relacionados con Khan y Demet, memes, teorías conspirativas, todo ha inundado las plataformas. Es un testimonio de cuánto impacto tuvieron en sus audiencias y cuánto siguen siendo admirados y queridos. La viralidad de esta noticia es una prueba de la fuerte conexión emocional que se ha forjado entre los actores y su base de fans, una conexión que trasciende las fronteras geográficas y culturales. Cada pequeña interacción es analizada y debatida con gran fervor, lo que demuestra la pasión y dedicación de quienes los siguen. Además, esta videollamada nos invita a reflexionar sobre la forma en que la tecnología ha cambiado nuestras interacciones. En un mundo hiperconectado, las distancias geográficas se reducen, y un simple clic puede abrir una ventana a la vida de alguien que admiramos. Lo que antes podría haber sido un encuentro casual en un evento público, ahora puede ocurrir de forma espontánea a través de una pantalla. Esta inmediatez y accesibilidad, si bien tienen sus ventajas, también pueden generar una presión adicional sobre las figuras públicas, al sentirse constantemente bajo el escrutinio de sus seguidores. ¿Podría esta videollamada ser el preludio de algo más? Es imposible decirlo con certeza. La vida de las celebridades es a menudo compleja, llena de proyectos, compromisos y especulaciones. Lo que sí es seguro es que este evento ha demostrado que el interés por Can Yaman y Demet Özdemir sigue intacto, y que cualquier indicio de interacción entre ellos genera un gran revuelo mediático. El simple hecho de que una videollamada, que para cualquier persona normal sería un evento cotidiano, se convierta en un tema de conversación global, subraya el estatus de estos actores como verdaderas estrellas de alcance internacional. La expectación por ver qué sucede a continuación es palpable, y nosotros estaremos aquí para informarles. Lo que queda claro es que independientemente de si hay algo más allá de una simple conversación amistosa, la conexión entre Khan y Demet, como artistas y como personas, sigue siendo un tema que genera mucho interés. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para traerles toda la información y los detalles que vayan surgiendo. Es la magia de seguir de cerca el mundo del espectáculo, donde las sorpresas están a la orden del día y cada día nos trae nuevas historias que contar. El mundo del entretenimiento turco en particular, ha demostrado ser una fuente inagotable de contenido y narrativas que cautivan a audiencias de todo el mundo. Así que, recapitulando un poco, hemos sido testigos de una noticia inesperada, Can Yaman y Demet Özdemir captados en una videollamada. Se cree que fue una llamada espontánea, un breve saludo y puesta al día profesional, pero que ha generado un enorme revuelo entre sus seguidores. La especulación está a flor de piel, pero lo que es innegable es el cariño y el interés que ambos generan,
y la forma en que su legado en Nerkenthicus sigue vivo en el corazón de muchos. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta noticia y de las reflexiones que hemos compartido. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué creen ustedes sobre esta videollamada? ¿Creen que fue algo puramente casual o hay algo más detrás? Déjenmelo saber abajo, que me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta intrigante noticia. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.